En este espacio con nuestro video. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a revisar el origen del Estado Social de Derecho. Ese es el título que nos va a acompañar en esta corta sesión del día de hoy, donde vamos a revisar entonces en este espacio, oiga, ¿de dónde es que nace el Estado Social de Derecho? Porque en la sesión pasada terminamos como que en crisis, ¿no? Hablo de la crisis económica de 1929. Así que cuéntamelo todo. ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? Ya tienes entonces el título. Podemos entonces continuar. Vamos a revisar el objetivo de esta corta sesión del día de hoy para que podamos responder la pregunta que se encuentra en el foro y asimismo retroalimentar la actividad complementaria que tenemos plazo hasta el viernes. Oiga, pero si hoy hacemos la retroalimentación, ya saben, ¿no? Completémoslo aquí mismo para que ese 5 sea tuyo. Muy bien, entonces, cuéntamelo todo si ya lo tenemos más que listo. Más que listo, origen del Estado Social de Derecho. Eso es lo que vamos a revisar entonces el día de hoy. ¿Cómo se hace ese cambio? ¿Cómo realmente se realiza esa transformación? No se vaya lejos. Aquí en este espacio lo vamos a ver. Le recomiendo mucho en la aplicación de Nearport. Va a encontrar usted también fotografías en donde tú mueves el celular y te va a presentar directamente una imagen de cómo se encontraba Estados Unidos en aquel entonces. Te lo recomiendo. Te voy a dejar el link en la tarde para que lo puedas explorar y te puedas divertir mucho más en este espacio. Muy bien, vamos a darle entonces clic y es que el objetivo en este espacio, uy, ¿qué pasó? Pero no tan rápido, ¿eh? El objetivo entonces en este espacio es comprender la intervención del Estado en la economía. Pero entonces, mister, ¿cómo así? Es que, ¿cómo se transformó el Estado de Derecho en Estado Social de Derecho? Precisamente por la intervención que hace en la economía. Pero, ¿cómo hay que intervenir en la economía? Usted que va a ser concejal, usted que va a ser alcaldesa, usted que va a ocupar grandes cargos, usted que va a tener una empresa que va a ser proveedor para el Estado Social de Derecho. Usted debe entender en qué momento se tienen que utilizar muy bien los subsidios. O si no, vamos a terminar regalando las cosas y la gente no va a trabajar. ¿Cómo observar esa línea invisible? ¿Cómo observar esa intervención del Estado en la economía? ¿Hasta qué punto son buenos los subsidios? ¿Hasta qué punto no? Esa va a ser la moraleja que va a tener en este espacio el Estado Social de Derecho. Pero muy bien, vamos a darle entonces clic en este espacio y vamos a continuar porque vamos a revisar, ay Dios mío, las consecuencias de la crisis de 1929. ¿Qué teníamos la sesión pasada? Por favor, tomamos nota de este espacio. Primera consecuencia, ay Dios mío, terrible, el desempleo, exceso de mano de obra, sin empleo y además ni capital adquisitivo. ¿Qué es eso del capital adquisitivo? El capital adquisitivo, yo estoy pensando directamente también en eso, querida Claudia, pero es que te tengo una noticia. Bueno, Claudia aquí nos estaba diciendo, oye, mister, ¿cuál es tu opinión frente al decreto el 1174 que salió hace muy poco? Te quiero decir de que se demoró más en salir el decreto que ya le aparecieron 7 tutelas. Entonces vamos a revisar si el decreto va a sostener una vigencia o si de acuerdo a lo que dice la Corte Constitucional va a realizar directamente una caída del decreto. Entonces yo me atrevería en estos momentos, incluso si tú quieres, de hoy en 8 te doy la respuesta frente a lo que está formulando el decreto, porque claro, se realizó entonces una transformación al código laboral, pero hay que revisar específicamente qué es lo que va a decir acorde a las indicaciones que sostenga la Corte, porque yo siento que las tutelas no le van a dar mucha vigencia al decreto. Entonces vamos a revisar eso. Sí, ese es el problema. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que en la implementación se va a ver. Y si tú observas, existen muchos vacíos en la implementación, que eso es algo que va a reformular. María Claudia, si quieres revisar directamente el decreto del 1174, te va a recomendar mucho esta noche en Caracol Radio, en hora 20, a las 8, a las 7 de la noche, de 7 hasta las 8:45 van a estar realizando una discusión frente al decreto. El día de hoy, revísalo. Y en Blue Radio, no sé si van a hacer el especial o no. Entonces, quedamos atentos para que también estés revisando qué sucede. Igual, me pronuncio, me comprometo. Me pronuncio frente al 1174 la próxima sesión porque quiero ver qué pasa con las tutelas. Es que una cosa es que digan que no, pero la realidad es otra. La realidad es que en su ejecución tenemos que realizar transformaciones en el marco laboral y contractual. Pero bueno, vamos a seguir entonces en este espacio, Dios mío, porque primera consecuencia de la crisis de 1929, el desempleo, exceso de la mano de obra, mucha gente desempleada, sin empleo, ni capital adquisitivo. ¿Qué es esto del capital adquisitivo? Es el dinero que recibe una persona para invertirlo
Pero entonces, ¿cómo así capital adquisitivo? De acuerdo a la cantidad de dinero que tenga, ¿qué es lo que puede adquirir? Entonces, le voy a dar un ejemplo. Usted con 30.000 pesos puede vivir a diario. A eso le vamos a llamar directamente capital adquisitivo. Si a usted le toca estar en la calle, ¿cuánto vale directamente un desayuno en la calle? 7.000 pesos. ¿Cuánto vale el almuerzo? 10.000 pesos. Vamos, 17.000 pesos. ¿Cuánto vale unas onces o una cena? Póngale otros 7.000 pesos. ¿Será que una persona puede vivir con 24.000 pesos y el resto de 6.000 pesos los invierte directamente en transporte o en la empanadita? A eso le vamos a llamar capital adquisitivo, la cantidad de dinero que tiene una persona para adquirir bienes y servicios. Pero entonces, la crisis de 1929 nos muestra que la gente no cuenta ni con empleo ni con capital adquisitivo, porque si a mí me despiden, a mí me dan una liquidación. Y con esa liquidación, lo que vamos nosotros a realizar es intentar ahorrar lo más que podamos. O sea que vamos a comprar las empanaditas o el tinto en la calle. ¿Será que vamos a comprar pan o mejor la harina para hacerlo en la casa? Entonces, ¿qué pasa con el grado de adquisición? Empezamos a restringirlo porque el dinero lo vamos a cuidar un montón. ¿Y qué pasa? Pues el dinero empieza a perder valor en este espacio. Número 2, vamos a encontrar directamente, la quiebra de las empresas. Mister, ¿pero por qué las empresas se quebraron con la crisis de 1929? Porque si la gente no está ni comprando porque está ahorrando su dinero, nosotros vamos a encontrar entonces nada más ni nada menos que la producción de las empresas va a estar en cero. ¿Cómo así en cero? ¿Quién va a prender directamente la máquina para ponerse a producir si no ha vendido lo que ya había producido? Entonces, ¿qué va a pasar con las empresas? Empiezan a vender los excedentes. Mister, ¿qué es un excedente? Es lo que le sobra de la producción. Empieza a venderlo, primero a precios altos para recuperar algo de la inversión. Y luego va a empezar a regalarlo para recibir capital y así poder satisfacer sus propias necesidades. Y se declaran en quiebra. Rosalind dice, Mister, la propagación del crisis hubo un hundimiento brutal del comercio internacional. No, el comercio internacional. Quiero ser claro que es del comercio internacional. La economía colombiana, uy, Rosalind, es que lo que le voy a decir es duro. Estamos en la nueva normalidad. Yo no le pongo mucho futuro, porque si volvemos en un proceso, es que no quiero generar pánico, pero si vuelve a subir el pico, van a empezar otra vez las restricciones, pero ya no a nivel nacional, sino en un nivel de cada localidad. Significa que si aumentan los casos en Chía, va a realizarse entonces una cuarentena en Chía. Y esa recuperación económica que sostuvo el comercio va a volver a sostener una restricción. Ese es el dilema que va a sostener el tiempo del coronavirus, que se va, es como una bicicleta. Entonces vamos andando, reactivamos, pero uy, volvió el pico, paramos y tal vez tendríamos que retroceder. Entonces, ¿qué pasa con la empresa? La empresa aumenta la producción en la reapertura, vendiendo lo que tiene, vendiendo lo más rápido posible para recuperar capital que perdió durante el tiempo de cuarentenas. Pero ¿qué va a pasar? Si vuelve otra vez el pico alto, le va a tocar otra vez parar. Y las quiebras tienen que saberse manejar, porque no todo el mundo se puede declarar en quiebra. Entonces, esto se vuelve, es un juego de dominó, porque el efecto de dominó es bastante fuerte en la medida que si impacta una localidad, va a generar un efecto de caída en la economía. Y ese es el dilema económico que ahorita estamos haciendo. O sea, si usted ahorita quiere vender algo, tiene que hacerlo a domicilio y tiene que entender muy bien que como usted lo hace, tiene que llegarle, esté en cuarentena o no, al usuario. Entonces hay que pensar muy bien eso. Y en la crisis de 1929, pues lastimosamente el escenario era otro. Gracias por hacer esta comparación. Cerramos. Dice, Mister, además de que el sistema de crédito cayó junto con los bancos y de esto era algo que utilizaban las empresas para vender las empresas y las industrias. Bueno, le tengo una noticia. En estos momentos los bancos no han caído. Y usted puede hablar de ese escenario en el marco argentino, por ejemplo, que es una economía muy endeudada. En el caso colombiano, lo que estamos teniendo con los bancos es que están concediendo créditos, pero de una manera selectiva. Entonces, aquí la pregunta sería, listo, señor empresario José Martín Peña, usted tiene una panadería y sus ventas se han visto afectadas debido al COVID porque usted ya no ofrece el servicio de cafetería. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Le concedemos nosotros... Ah, sí, ya porque ya es septiembre. Préstame. ¿Para qué se le abrió el micrófono a alguien? Usted me está diciendo, Valentina Jacobi, ok. En el caso colombiano, el crédito es selectivo. Entonces, los bancos no están en quiebra. En el caso argentino, sí. En el caso de 1929, usted
se refiere directamente a Estados Unidos, ¿verdad? Listo. Su pregunta entonces es, el sistema de crédito cayó junto con los bancos y esto era algo que utilizaban las empresas para vender las empresas y las industrias. Listo. Caiga en cuenta una cosa. El crédito le sirve a usted para dos cosas. Existe, claro que eso es tema de 11. Crédito bueno y crédito malo. El crédito bueno es cuando usted recoge un dinero prestado, pero para fortalecer su proceso de producción. Significa que si usted tiene la panadería y usted adquiere ese dinero, es para multiplicar otras variedades de pan. Con eso, si usted diversifica su producción y aumenta el consumo porque va a llegar a otros mercados. El crédito malo es el de la crisis de 1929, porque lo que nos está diciendo es, las empresas van a pedir directamente el crédito, pero para pagar salarios, pero para pagar sus deudas, como por ejemplo los impuestos, ¿sí? Para pagar su subsistencia. Y eso es un crédito negativo en la medida que el dinero que los bancos están entregando no va a sostener una rentabilidad. Y como no existe una rentabilidad, ¿qué va a suceder? Hay una imposibilidad de pagarle el dinero al banco. Entonces el banco termina prestando dinero que lo va a perder, porque el dinero que va a llegar va a ser un dinero que lo van a utilizar para pagar incendios, más no para movilizar la economía, más no para volverse atractiva la empresa. Incluso en estos momentos podríamos colocar en tela de juicio en el 2020, comparando con la crisis de 1929, hola bebé, podríamos comparar directamente si se está generando créditos para emprendimiento, porque ahorita se pueden fundar empresas en tiempos de COVID, queda también como la pregunta. ¿Y qué tan rentable es que los bancos financien empresas que se están empezando a montar? Más bien eso lo va a hacer es el Estado para colocar dinero a circular. Espero haber dado respuesta a su pregunta, José Martín. Quedo como muy atento. Muy bien, luego de haber revisado entonces estos dos factores de qué es lo que queda en la crisis. Por un lado, hombre, lo escucho, cuéntamelo todo. Sí, mister, sí, entendí. Y es que, mister, a lo que me quería referir, tal vez entonces no me expresé bien, era que Tranquilo. quería complementar la idea que usted mencionaba de que las empresas quebraron y según entendí, los consumidores pedían préstamos a los bancos para poder adquirir bienes que ofrecían las industrias. Y cuando llegó esta crisis, pues obviamente entonces ya no seguían recibiendo un salario, o más bien el salario adecuado para poder pagar ese impuesto y esa cuota mensual a los bancos y así los bancos quiebran y por ende las empresas también. Ahí también hay una consecuencia de lo que usted está diciendo, las hipotecas. Entonces, ¿qué significa, José Martín? Yo como banco le presté a usted 7 millones de pesos, cayó la crisis, usted no tiene con qué pagarme, se quedó sin empleo. Tranquilo, lo que yo le propongo es un escenario de embargo. Entonces, ¿qué hace directamente un banco? Va directamente a su casa, observa cuáles son los bienes. Por ejemplo, puede ser su propia casa, si usted paga arriendo puede ser un sofá, el carro, la moto, y lo que va a hacer directamente el banco es capturar ese bien para colocarlo en subasta pública. ¿Qué es la subasta pública? Donde dicen directamente, le compraron una Harley Davidson, ¿sí? Usted la tenía entonces ahí en su casa, era propiedad suya, usted se quedó sin empleo, 7 millones de pesos. ¿Qué hace directamente el banco? Embarga directamente su Harley Davidson y lo lleva directamente a una subasta y va a colocar un precio alto, un ejemplo, 15 millones de pesos, que eso no es nada y es muy regalado. Para los seguidores entonces de este tipo de motocicletas, pagan los 15 millones y lo que hace el banco es que recoge los 7 millones que usted le debía más los intereses, que pongámosle eso sea 12 millones de pesos y le entregan a usted 3 millones de pesos. Entonces, ojo porque la crisis de 1929, la idea de la hipoteca viene siendo mucho más fuerte. Pero entonces de igual manera hay un problema y es que el banco se termina quedando con cosas que no se venden. Entonces es abrir las subastas, pero las subastas realmente tienen clientes potenciales. No, no las van a tener. Y terminan los bancos cayendo en una dinámica de recoger lo que medianamente se puede comercializar. Y por eso los bancos empiezan a revisar a quién le van a prestar dinero y a quién no. Por último, entonces, con esta crisis creo que ya hemos abierto mucho el panorama. La idea es que no tengamos miedo al respecto. Quiero ser muy honesto en esto. Y es que los invito a que si usted tiene una idea de emprendimiento, hágale. Es el momento. No se vaya a formalizar todavía. Vaya haciendo el paso a paso, vaya mirando el mercado. Hay un ejemplo muy bueno en el curso. Entonces, vamos a sostener, entramos en estos momentos con la nueva normalidad en una apertura económica. Prepárese porque se viene la temporada de diciembre. Entonces, vaya pensando desde ahorita, ¿yo qué puedo ofrecer para diciembre que me genere unos ingresos extra? ¿Listo? Que pueda aprovechar también el desempleo, personas que puedan trabajar para mí, pero a un bajo precio. También revise ese tipo de cosas. ¿Y qué tipo de
cosas no han vendido las empresas que en estos momentos la van a empezar a bajar de precio para que salir rápido las mercancías y cómo usted las puede comprar a muy bajo precio para poderlas colocar en un mercado en el cual usted se movilice. Entonces, échele cabeza a eso. Una de las opciones es el maquillaje, por ejemplo. ¿Sí? Que piense directamente desde septiembre, aunque suene propaganda de radio, piense directamente qué puede ofrecer en diciembre. También eso le va a ayudar. En la crisis de 1929 observamos otro panorama. El desempleo está alto, no hay capacidad adquisitiva. En esta crisis económica que estamos saliendo, sí hay capital adquisitivo. ¿Pero por qué? ¿Hay empresas que sostuvieron quiebra? Claro que sí. ¿Hay muchos que entregaron los locales? Claro que sí. Pero tenemos una diferencia y es que el Estado colombiano sí ha intervenido porque somos un Estado social de derecho. ¿Qué pasó en la crisis de 1929? El Estado no tenía intervención. El Estado lo que hacía era fabricaba las leyes, pero para que las personas montaran sus empresas y para cobrarles impuestos, pero no existía una protección ni al empleado, ni existía una protección para el consumidor, ni mucho menos para la empresa cuando estuviera en quiebra. ¿Qué hacía directamente el Estado? Y en el caso de Estados Unidos, ¿qué le sucedió? Cada uno de los estados y de sus gobernadores lo que recibía era las quejas de los ciudadanos que no tenían una capacidad de invertir dinero en un negocio que sea lucrativo y no tenían la capacidad de sobrevivir. Entonces, ¿cuál es el riesgo que vamos a tener acá? Con la crisis de 1929 aumentaron los suicidios. Cuando aumentan los suicidios, los estados ya se empiezan a preocupar, porque si la gente que está en una edad joven se empieza a tirar de los edificios, la mano de obra no solamente empiezan a escasear, sino que la mano de obra que empieza a quedar es la de mayor edad y tenemos a una minoría de edad que todavía no podemos emplear. Significa que vamos a tener una mano de obra que no va a ser tan efectiva en el mercado laboral. Y las empresas están quebrándose. Entonces, ¿qué le toca hacer el Estado? Le toca intervenir en la economía. Cuando el Estado interviene en la economía, le va a dar aire al desempleo y le va a dar aire a las empresas. Claro, una cosa es el manejo que le van a dar en 1929, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y otra cosa es, perdóneme, cómo lo va a realizar, es por el frío, no es coronavirus. Una cosa es cómo lo van a realizar en 1929 y otra cosa es cómo lo van a realizar en el caso colombiano en lo que estamos viviendo. Entonces, vamos a revisar unos elementos que ya hemos vivido, pero que proceden a esta historia para ya ir cerrando este pequeño repaso al origen del Estado de Derecho. Entonces, ¿qué es lo que le toca hacer al Estado? Pues al Estado ya no puede seguir cobrando impuestos porque no tienen con qué pagar. Ni los ciudadanos ni las empresas. Los bancos empiezan a entregar dinero, pero no tienen solvencia económica. Significa que prestaron dinero, pero lastimosamente no tienen cómo les van a pagar. Entonces los bancos se empiezan a declarar poco a poco en quiebra. Un papel parecido lo sostuvimos en el 2008. ¿Qué hace directamente el Estado de Derecho? El Estado de Derecho, que antes utilizaba las leyes, era de acuerdo a lo que decía el gobernante de turno. Y por eso nacieron las ideologías fascismo, franquismo, nazismo y comunismo. Lo que le toca hacer en Estados Unidos a este Estado de Derecho es decir, espérese, tenemos que elaborar leyes no en pro del gobernante de turno, sino en pro del ciudadano. Porque si el ciudadano está bien, el ciudadano va a movilizar la economía. Entonces hay que tener mucho cuidado de esto. Hay una dicotomía. Dicotomía significa dos miradas, dos miradas del ciudadano. El ciudadano como objeto de derechos y el ciudadano como consumidor. Si se hacen leyes donde protegemos al ciudadano para que pueda consumir, la economía se va a movilizar. Las empresas van a volver a producir y su producción se va a vender. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer el Estado? No, la ley está muy buena, pero necesitamos ir a acciones. ¿Qué acciones podemos hacer? El único que puede producir dinero es el Estado. El Estado autoriza cuánto papel moneda se va a imprimir y en dónde se va a entregar. Si se entrega a los bancos, como se hizo en el 2008, si se entrega a los empresarios, como se hizo en el mes de mayo en las economías de América Latina, o si se le entrega a los ciudadanos, como lo piensa hacer el Estado Social de Derecho. Entonces, ¿qué pasa? Hacer las leyes para proteger al ciudadano significa imprimir dinero, pero para entregárselo al ciudadano, para que el ciudadano pueda subsistir. ¿Qué hace directamente esto? Hace la creación de los subsidios a los ciudadanos. Voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Camila Larrota fue víctima entonces, es un ejemplo, fue víctima de la crisis económica, se quedó sin empleo.
como ella no tiene empleo y tiene bajo cargo a 6 personas más, le vamos a dar el Estado un subsidio o un mercado. Si le damos el dinero, ¿qué va a hacer Camila? Camila no lo va a guardar porque ella necesita invertir. Entonces Camila va a invertir en la tienda, va a invertir en el supermercado, va a pagar servicios. ¿Qué pasa con ese dinero? Empieza a circular. Camila empezó a hacer jugos. Empezó a hacer juguito de fresa, juguito de luro, con el subsidio que le dio el Estado. ¡Ah! Se dañó la licuadora. Pero como el subsidio fue generoso, ella tiene un dinerito para ir a comprar una licuadora. Entonces, ¿qué pasó? El vendedor de licuadoras, que le tuvo que bajar de precio a su licuadora, va a ser beneficiado también de manera indirecta por el subsidio. De igual manera, el productor, el campesino, todos aquellos servicios que se encuentran a disposición de Camila, ella los va a aprovechar gracias al subsidio, pero Camila no guarda el dinero, sino que Camila lo que hace es que lo empieza a invertir. Entonces, los subsidios a los ciudadanos es una excelente idea en tiempos de crisis, en la medida que permite que el ciudadano tenga dinero, pero no para guardarlo, sino para que lo invierta. Esa es una opción. La otra opción que existe es que el Estado diga, no, espérese, usted no va a coger el dinero porque usted puede guardarlo y me va a aumentar la quiebra. O sea, el Estado hace dinero para que los ciudadanos lo guarden. La segunda opción, ¿cuál es? Yo le voy a dar a usted mercado y yo le voy a dar descuentos. Entonces, le voy a dar un descuento del 50% del servicio de agua, de luz y de gas. Significa que usted tiene que pagar menor. Yo le estoy subsidiando. Yo le voy a dar un descuento porque voy a hacer unos mercados y le voy a entregar unos bonos a usted para que usted se acerque a ese supermercado y cambie ese bono que yo le dé a usted por bienes y servicios. Entonces, ¿qué pasa? El Estado termina controlando el dinero que le da el ciudadano, pero en otras versiones, en pago de servicios, en bonos, y se entiende el Estado con los supermercados. Y asimismo, lo que hace el Estado es poner el dinero a circular. ¿Qué significa? El Estado interviene impulsando el consumo, y cuando impulsa el consumo, pues la gente empieza a satisfacer sus necesidades y de paso empieza a movilizar otros sectores. Entonces, don Pachito, don Pepe, empieza poco a poco a volver a emplear a sus antiguos ayudantes. ¿Por qué? Porque se empieza otra vez a movilizar su supermercado. El negocio de las licuadoras, la gente volvió a hacer jugos, se dañaron. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que volver a fabricar licuadoras porque se están vendiendo las que tenemos. Santiago Giraldo dice en este espacio, ¿cómo hacer para que llegue a todos lados? Apoyar a la empresa pequeña o al campesino directamente a quien beneficia con mi subsidio. Listo. Bueno, su pregunta tiene dos vertientes. La primera vertiente sería, los subsidios se le entrega directamente es al consumidor. Eso hay que hacerlo muy claro, porque el consumidor es el que va a garantizar que el dinero se movilice. Pero como existen ciudadanos que falsifican su condición para coger ese dinero y guardarlo en el banco o guardarlo debajo del colchón, lo que se hace es que se le hace un giro. Hay dos alternativas. La primera es hacerle un giro al campesino de un monto de dinero para que él empiece a coger ese dinero y empiece a invertir para que se adapte a las nuevas condiciones que está viviendo y pueda responderle al consumo, así sea mínimo. O la otra opción, que es la más usada por todos, es un descuento en impuestos. Entonces, ¿qué se le hace al campesino? Se le dice, vean, le vamos a generar un descuento al impuesto predial. Sí, va a ser un descuento del 20% para que usted ese dinero que se ahorra pagando el impuesto lo pueda invertir en su empresa. ¿Listo? Hay que revisar, y en eso sí quiero ser claro, Santiago Giraldo, es que los subsidios no deben beneficiar solamente a unos, tiene que beneficiarlos a todos. Por eso, en el Estado Social de Derecho no podemos ser comunistas, que le damos al que menos tiene. No, hay que darle a todos. Hay que darle a todos, en una mayor o menor proporción, pero hay que darle a todos. ¿Los estratos altos necesitan subsidios? Claro, lo necesitan. ¿Por qué? Porque si reciben capital van a empezar a ofrecer empleo. ¿Las clases medias necesitan subsidio? Claro que sí. ¿Por qué? Porque necesitan consumir y necesitan pagar servicios a otras clases. Y la clase baja necesita subsidios, pero no para mantenerlos, sino para capacitarlos, que esa es la otra versión que vamos a sostener acá, que es capacitar directamente a la clase baja para insertarla en el mercado laboral y así puedan devengar un salario. Entonces, ojo, porque el Estado tiene que entrar en un primer momento es garantizando dinero circulando. Oiga, la pasé muy bueno, pero no hicimos el foro. Listo, el foro, por favor, queda entonces abierto una semanita para que lo hagamos. Listo, y por último, los préstamos a las empresas. Si el Estado es el que produce el dinero, prestarle dinero a las empresas le va a generar una ventaja, y es que se va a convertir en accionista. Significa que si la empresa se recupera y empieza a mejorar su producción, el Estado no solamente va a tener el regreso de su préstamo, sino que va a tocar nada más ni nada menos que unas utilidades al Estado. ¿Listo? Cuéntamelo todo.
Sí, por favor, muy sencillo. Para el lunes, entonces quedamos en ese espacio, querida María Claudia, a las 11:50. La pasamos muy bueno en economía, pero se nos fue todo volando. Recuerde, el Estado tiene que intervenir. ¿Cómo salimos de la crisis que estamos viviendo en el 2020? El Estado está generando subsidios. Pero ¿qué debe hacer usted? No espere porque el Estado se va a demorar haciendo la revisión de quién necesita o quién no necesita el subsidio. Empiece a revisar las alternativas que usted pueda tener a la mano. Listo, próxima sesión. Entonces quedamos atentos, entonces, dudas, preguntas, inquietudes y resolvamos entonces el foro. Plazo hasta la otra semana. Cuídense muchísimo, que les vaya muy bien. La pasé delicioso con ustedes. Que les vaya muy bien. Un abrazo enorme. Martín, escríbame su pregunta. Quedo atento. Feliz, feliz, feliz ombligo de semana. Feliz miércoles. Que les vaya muy bien. Un abrazo enorme para todos. Cuídense muchísimo. Chao, Luz. Que te vaya muy bien.